noches, Jorge, gracias y buenas noches a la audiencia. Esta noche efectivamente estamos con Sebastián Gorostiaga, presidente de la Unión Industrial Paraguaya Joven. Buenas noches, Sebastián, y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Rolando. Un gusto realmente de poder estar compartiendo acá contigo. Arrancamos, por decirlo de alguna forma, por el comienzo, Sebastián. ¿Qué es la Unión Industrial Paraguaya Joven? La UIP Joven es una dependencia de la UIP, del gremio en general. Está compuesta por jóvenes que ocupan cargo de gerencia o de directorio en empresas asociadas a la UIP. Son jóvenes menores a 40 años y que llevamos en forma semanal reuniones donde planificamos nuestra actividad del año. ¿Cuáles son los objetivos de la UIP Joven? Y sobre todo si podemos distinguirlos de alguna forma de la UIP mayor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, desde la UIP Joven realmente basamos todos nuestros proyectos sobre tres ejes principales. El primero es el de la concientización de la industria paraguaya, es la difusión de conocimientos sobre el emprendedurismo y el fomento de la acción social. Realmente ¿en qué nos distinguimos de la UIP? Realmente queremos generar un espacio para los jóvenes donde podemos tocar temas relacionados al mundo empresarial y realmente poder entrar en debates de cómo hacer crecer una empresa en el Paraguay. Queremos dar esa herramienta a los jóvenes para que sean protagonistas en el sector privado, pero no protagonistas ocupando cargos, sino que realmente puedan ser agentes de cambio, agentes de innovación, que es lo que realmente espera la gente de un joven, ¿verdad? ¿Cómo trabaja la UIP Joven para el emprendedurismo o para fomentar el emprendedurismo, por ejemplo, entre sus asociados o en la sociedad en general, ¿no? Nuestra actividad principal es que se lleva en forma anual. Se denomina el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay. Este año cumplimos 10 años y realmente queremos celebrarlo a lo grande. El foro se distingue por invitar a importantes disertantes del empresariado local y también del plano local. Tocamos temas referentes a historias de éxito, donde vienen emprendedores que cuentan cómo fueron los inicios, cómo fue el proceso de consolidación. Y realmente se generan debates que las personas que asisten se sienten en parte identificadas con alguna de las fases del emprendedurismo. Ser industrial no es fácil y ser industrial joven supongo que mucho menos, ¿no? Es así. Y cuando hago esa referencia, digo ser industrial no es fácil, no digo que sea fácil trabajar en el sector servicios o sea mucho más fácil trabajar en otros sectores, pero el que apuesta por la industria, por el desarrollo y la transformación, siempre tiene como un valor añadido de complicación, ¿no? Sí, es un sector complicado, pero nosotros creemos que estamos pasando por una revolución industrial. La industria viene creciendo en promedio 7% en los últimos 3 años. En los últimos 3 años, cerca de 70 empresas, industrias, se instalaron en el país, todas con calidad de exportación. La industria forma parte de... Todas estas son industrias extranjeras, de capital extranjero. Capital extranjero, algunas de capital nacional también. La industria ocupa uno de los cargos, uno de los espacios más importantes como factores de crecimiento en el país y bueno, da trabajo a más de 250.000 personas, ¿verdad? ¿Y cuánto de eso que se instala o que se va desarrollando repercute en la industria nacional propiamente dicha? ¿Cuánto se desarrolla de la mano incluso de la inversión extranjera en la industria nacional? Y es una relación muy positiva, yo creo que alienta mucho a la inversión extranjera directa. Vemos que las industrias se animan a hacer mayores inversiones en tecnología, en capital humano, y creo que todos estos componentes hacen que realmente en los últimos años estamos viviendo una revolución industrial. ¿Cuánto tiempo dura el mandato de esta comisión directiva, Sebastián? Esta comisión directiva fue electa el 20 de abril, tuvimos un nivel de participación arriba del 80%, estamos súper contentos. Y el periodo se inicia en abril de este año y va hasta abril del 2019. El equipo está compuesto por una comisión directiva de 10 personas. Son personas, como te había mencionado, que ocupan cargos de gerencia o de directorio y que en cierta forma ya estuvieron liderando actividades, algunas de las actividades más importantes del equipo en los últimos años. Sí. Sebastián, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación esta noche. Te deseamos éxito a ti como presidente
del gremio de jóvenes industriales y además a toda la comisión directiva a través tuyo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Rolando, el gusto es mío. Nosotros seguimos informando con Jorge.